Lo primero que quiero es agradecer a todas esas personas, compañeros que se han conectado a esta webinar, que es la cuarta sesión online de las webinar Sellón, y que sin el apoyo de Ligi, pues gracias al apoyo de Ligi hemos podido realizarlas. También quería, por supuesto, agradecer a la doctora Carmen Valero Díaz de la Madrid su presencia aquí y en un tema que particularmente, bueno, pues a mí es un tema que siempre he estado muy relacionado con él y que siempre me ha gustado mucho. Todos ustedes conocen a la doctora Carmen Valero, pero si hay alguien que no la conociera, ella pertenece al Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, así como está muy implicada tanto en investigación como en docencia, es profesora de la Universidad de Cantabria y además es un miembro activo de Sellón, con lo cual con todo esto pues estamos muy contentos de tenerla aquí y pues nos va a dar esta webinar que seguro que vamos a aprender muchísimo sobre osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Al final de la presentación pues haremos las preguntas que ustedes pueden ir haciendo, pueden ir escribiendo en la parte de abajo del Zoom, que pone preguntas y respuestas, y yo se las haré a ella para que nos ilustre más en los detalles que quiera. Y después de todo esto, y nuevamente muchas gracias, Carmen, pasamos a esta presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Minerva. La osteoporosis y la enfermedad cardiovascular coexisten desde hace miles de años. Las momias del antiguo Egipto ya tenían calcificaciones vasculares y fracturas osteoporóticas. Tradicionalmente se ha considerado que ambas enfermedades se relacionan por el envejecimiento, pero varios epidemiológicos describen una asociación entre ambos procesos con independencia de la edad. La osteoporosis condiciona situaciones de isquemia arterial y de baja perfusión de oxígeno, y esto afecta al remodelado óseo. Es muy interesante comentar brevemente el papel que tiene el factor inducible por hipoxia en el metabolismo óseo. En una situación normal, este factor se degrada por enzimas, pero en situaciones de hipoxia no lo hace y se acumula en el citosol, regulando como factor de transcripción que es numerosas vías moleculares y la expresión de múltiples genes relacionados con el metabolismo óseo. Sobre los osteoclastos activa la resorción y sobre los osteoblastos disminuye la formación, aunque en un intento de restablecer el funcionamiento celular, este factor también aumenta la osteogénesis y la angiogénesis, aumentando la expresión de VEG, del factor de crecimiento vascular del endotelio. De cualquier manera, la idea principal que quiero transmitir es que la isquemia y la hipoxia son dañinas para el hueso y disminuyen la densidad mineral ósea. Es más difícil de entender y de comprender que los pacientes con osteoporosis, o sea, con una densidad mineral ósea baja, tengan un mayor riesgo de eventos isquémicos, tanto coronarios como cerebrales, y tengan una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es evidente que ambos procesos tienen factores de riesgo en común y esto puede ser un nexo entre las dos enfermedades. El sedentarismo, el tabaco, la deficiencia de estrógeno o deficiencia de vitamina D favorecen tanto el desarrollo de osteoporosis como el de enfermedad vascular. En de riesgo clásicos como la hipertensión arterial o la dislipemia se han relacionado con el desarrollo de osteoporosis. Este trabajo estudia 2.000 mujeres asiáticas posmenopáusicas a las que se les registra la tensión arterial y se les mide la densidad mineral ósea por día y encuentra que la prevalencia de hipertensión arterial es mayor en las mujeres con osteoporosis que en aquellas que tienen una masa ósea normal. La hipertensión se asoció con osteoporosis con una odds ratio de 1,30.
También la dislipemia es un factor de riesgo por ambas edades. In vitro se ha visto que los productos de oxidación de las LDL en las arterias del hueso inhiben la diferenciación de los osteoblastos y estimulan a los osteoclastos. El trabajo publicó este año resultados en 1.300 mujeres posmenopáusicas de la corte Camargo sobre la relación entre este índice aterogénico y la degradación de la microarquitectura del hueso, determinada por el TBS. Y como veis en la figura, las mujeres que tenían valores inferiores en el TBS tenían un índice aterogénico mayor. Además, el índice aterogénico fue un predictor independiente de la degradación de hueso trabecular, manteniendo la idea de que no solo la dislipemia afectaría a la densidad mineral ósea, sino también a la calidad del hueso. Los estudios epidemiológicos sobre la densidad mineral ósea y eventos cardiovasculares muestran resultados contradictorios. Parece que la mayor evidencia es sobre la predicción que tiene, la capacidad de predicción que tiene la densidad mineral ósea en la cadera, en la localización de la cadera, para eventos coronarios y cerebrales. Pero es verdad que muchos de estos estudios se pierde la asociación tras el ajuste por factores de confusión. Este es el caso de lo que le ocurre a este metaanálisis publicado hace un año en 4.000 personas con 11 estudios que tras ajustar por la edad y por factores de riesgo no encuentra una asociación entre densidad mineral ósea baja y enfermedad coronaria. Sin embargo, este trabajo del 2021, publicado en una revista de cardiología, mide la densidad mineral ósea ante DEXA a 12.000 mujeres posmenopáusicas, a las que le recoge también la incidencia de eventos cardiovasculares durante 9 años. Y describe que las pacientes que tenían una masa ósea baja, definida por criterios de la OMS como osteoporosis, desarrollaron durante este periodo de tiempo más eventos cardiovasculares, concretamente más infartos e ictus, con una hazard ratio de 1,79. Además, como vemos en la gráfica, en la línea en rojo, cuando añadíamos el valor de la densidad mineral ósea en la cadera total a los factores de riesgo cardiovascular, mejoraba la predicción del modelo, como vemos en las gráficas. Por lo tanto, la DMO era un valor añadido para la predicción de eventos cardiovasculares. De nuevo, este trabajo encuentra que la medida de la densidad mineral ósea en cadera es la más útil para predecir enfermedad coronaria en un grupo de pacientes a los que se determina la masa ósea en 3 localizaciones. Vemos cómo el valor del área bajo la curva es mayor para la medición de cuello femoral y de cadera total que para la columna lumbar. Más concluyentes parecen ser los trabajos sobre la densidad mineral ósea y la calcificación vascular como marcador subrogado de enfermedad cardiovascular. Sobre todo cuando hablamos de las coronarias y de la aorta abdominal. La medición de la densidad mineral ósea en estos trabajos se realiza o bien por DEXA o con TAC, y la medición de la calcificación bien por radiología en los trabajos más antiguos o bien por TAC en los más modernos. Se aplica normalmente un score, el de Gensini en las coronarias o el de Kaupila en la aorta abdominal. Este es el score de Kaupila que se aplicó, por ejemplo, en el clásico estudio Framingham sobre la progresión de la calcificación de aorta abdominal. Este trabajo analiza la DMO volumétrica y la calcificación coronaria mediante TAC en 1.400 pacientes de ambos sexos, la mitad de ellos varones, describiendo una menor densidad mineral ósea en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres,
en aquellas personas que tenían un mayor grado de calcificación coronaria, como vemos en los gráficos en azul y a la derecha en marrón. Sin embargo, cuando se realizó el ajuste por confusión, solo se mantuvo la asociación en las mujeres y no en los varones. Estas diferencias entre sexos parecen ser una constante en los estudios de asociación de masa ósea y calcificación vascular. En este trabajo vemos cómo, en el caso de la calcificación de la aorta abdominal, el estudio NANES en 3.000 participantes analiza la densidad mineral ósea por DEXA en columna lumbar y aplica un score de calcificación, en este caso el Kaupila, y vemos cómo los pacientes con osteoporosis tenían un mayor grado de calcificación de la aorta y una mayor severidad de la aorta abdominal. La asociación de osteoporosis y calcificación severa de la aorta se estableció con un odds ratio de 2,17. Por lo tanto, aquellas pacientes con densidad mineral ósea baja evolucionaban a una calcificación más severa de la aorta abdominal en esta cohorte. Este es un trabajo publicado este año. La densidad mineral ósea también parece predecir, junto con las fracturas, el desarrollo de placas cogénicas, de placas en las carótidas, de placas ateromatosas en esta cohorte a 10 años. Por lo tanto, no solo se establece calcificación vascular coronaria y en la aorta abdominal, sino también la osteoporosis parece relacionarse con el desarrollo de enfermedad carotidia. ¿Qué mecanismos tienen entonces estas enfermedades, estas dos enfermedades? ¿Qué mecanismos patogénicos desarrollan? ¿Por qué se desarrolla lesión del vaso y del hueso, ¿no? Pues hay varios mecanismos, entre ellos está el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce las LDL oxidadas, dañan tanto el osteoblasto como activan el osteoclasto y además conocemos que influyen claramente en la progresión de arteriosclerosis. Por lo tanto, es un mecanismo de afectación de ambas enfermedades, ¿no? En cuanto a otro proceso, la inflamación crónica, la descarga de citocinas proinflamatorias, la interleuquina 6, el TNF-alfa, pues es también un nexo en común para el desarrollo de las dos enfermedades. Favorece la resorción ósea, estas citocinas, a través del sistema RANKL, y también, como conocemos, la progresión de la enfermedad ateromatosa, por ejemplo, con la proliferación de células musculares lisas en el vaso. Por lo tanto, es otro nexo en común. Y también factores genéticos que también cada vez son más estudiados en la relación de la osteoporosis con la calcificación vascular. Y es que la calcificación vascular tiene características osteogénicas. Es un proceso activo con un mecanismo de desarrollo propio de la formación del hueso. La calcificación vascular se produce sobre todo por el complejo calcio-fósforo, por los depósitos de fosfato cálcico en forma de cristales y por la mineralización de la matriz. Además, las situaciones de estrés oxidativo o la inflamación crónica desencadenan una transformación osteogénica de las células musculares lisas, una transdiferenciación de estas células musculares lisas hacia un fenotipo osteoblástico, hacia lo que llamamos osteoblastos light, que están regulados por los mismos factores que los osteoblastos del hueso. Numerosas moléculas, además,
que son del metabolismo óseo están implicadas en la calcificación vascular. Ya sea por un aumento de los promotores de la calcificación vascular, como por ejemplo las proteínas morfogenéticas del hueso, o ya sea por la pérdida de inhibidores de la calcificación, como la deficiencia de vitamina D o vitamina K, ambas situaciones una calcificación arterial y por tanto el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Especial importancia está adquiriendo la esclerostina, que es también una proteína soluble producida no solo por los osteocitos, sino también por células vasculares, sobre todo de la capa media de los vasos. Se ha demostrado una mayor expresión de esclerostina en área vascular y sus niveles séricos se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Este trabajo grupo en pacientes diabéticos tipo 2 nos muestra que el aumento de esclerostina en el suero predice la mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero no por otras causas. Encontró que el aumento de 10 picomolitros aumenta la mortalidad cardiovascular en un 31%, considerando que este podía ser un nuevo biomarcador de enfermedad vascular. Parece entonces importante que evaluemos el riesgo cardiovascular en los pacientes con osteoporosis, sobre todo porque tenemos que escoger un tratamiento y porque algunos de estos tratamientos pueden tener implicaciones cardiovascular. Este es el caso, por ejemplo, de los suplementos de calcio, porque se ha visto en estudios recientes, en este metaanálisis, y cada vez hay más evidencia al respecto, que los suplementos del calcio pueden tener implicaciones sobre el riesgo cardiovascular. Este metaanálisis incluye 28.900 participantes en 13 estudios y da una odds ratio de 1,15 para el riesgo cardiovascular, para eventos cardiovasculares, en concreto para infarto e ictus, y este incremento es un 15% con suplementos en torno a 700 miligramos a 1.000 miligramos de calcio. Otros estudios, sin embargo, no han mostrado estos resultados, otros metaanálisis, pero la tendencia sí es a pensar que los suplementos del calcio pueden influir en el riesgo cardiovascular. El tratamiento con denosumab para obtener impacto en la edad cardiovascular. Ya los estudios pivotales con ambos fármacos no encontraron una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en los pacientes tratados frente a placebo. Recientemente se ha publicado este metaanálisis con 16 estudios randomizados, 6 con denosumab en la parte izquierda y 10 con análogos de la PTH en la parte derecha, que valoran la seguridad cardiovascular de estos fármacos en mujeres posmenopáusicas frente a placebo. Y no encontraron una asociación con la enfermedad coronaria ni con el ictus, ni isquémico ni hemorrágico. El escenario parece ser algo distinto si comparamos algunos de estos tratamientos con los bisfosfonatos. Parece entonces describirse un pequeño exceso significativo de eventos isquémicos, como se ha descrito en este metaanálisis publicado en el JBMR con denosumab o con romosumab en ensayos clínicos frente al endronato. Aunque este hecho lo que parece traducir más bien es el efecto beneficioso de los bifosfonatos en la supresión de eventos cardiovasculares y no otra cosa. Pero bueno, a día de hoy la indicación para romosozumab es mujeres con osteoporosis posmenopáusica que han tenido un infarto o un ictus.
El perfil cardiovascular de los bifosfonatos es el más estudiado. Varios trabajos se encuentran in vitro que son inmunomoduladores, reduciendo la progresión de la arteriosclerosis, también el acúmulo de lípidos y la fibrosis en las placas de ateroma, y reduciendo la transdiferenciación de estas células del músculo liso vascular a osteoblastos light, entre otros mecanismos. Y algunos de los estudios epidemiológicos nos vienen a decir que disminuyen el grosor de la íntima media carotidio, reducen la calcificación vascular, reducen eventos cardiovasculares y la mortalidad tanto global como por enfermedad cardiovascular. Otros metaanálisis, sin embargo, no han encontrado una asociación entre beneficio de los bifosfonatos y enfermedad cardiovascular o mortalidad ni de causa global ni cardiovascular. Por lo tanto, los estudios son controvertidos, los resultados de los metaanálisis. En esto queremos comentar los resultados de la cohorte Camargo que publicamos este año en 2.600 personas. Estudiamos la mortalidad a 11 años y, como vemos, los pacientes en las curvas, los pacientes con osteoporosis tratada con bisfosfonatos tuvieron una mortalidad del 8%, claramente inferior a la del grupo de pacientes con osteoporosis no tratada, cuya mortalidad fue del 22%. Vimos también que las causas de muerte en nuestra cohorte, la segunda fue la enfermedad cardiovascular por detrás de las neoplasias, y en los diferentes grupos de pacientes, que incluíamos también pacientes sin osteoporosis y pacientes con osteoporosis de bajo riesgo, en estos 4 grupos no había una N suficiente para sacar conclusiones en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Pero sí vimos claramente que la mortalidad de los pacientes tratados con bisfosfonatos similar a la de los pacientes sin osteoporosis y desde luego inferior a la osteoporosis no tratada. Entonces es importante cada vez más que evaluemos el riesgo cardiovascular en nuestras pacientes, quizá en la consulta integrando escalas de riesgo, factores de riesgo cardiovascular, pruebas de laboratorio para determinar perfil lipídico y quizá también pruebas de imagen para determinar la carga de aterosclerosis que tienen nuestras enfermas. Quizá esto empiece a ser una práctica cada vez más habitual. La osteoporosis se complica el manejo de esta enfermedad, ya que se asocia a otras enfermedades metabólicas y entre ellas a las enfermedades cardiovasculares. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Perdona los segundos porque no me encendía el vídeo. Ha sido una charla súper interesante. Espero a ver si alguien de los compañeros, de los que se han unido con nosotros para escuchar esta interesante ponencia, si tienen alguna pregunta. Carmen, perdona, deja de compartir la pantalla, que así se os ve mejor. Gracias. Sí, bien. Bueno, pues si no, yo voy a ir, vamos, me ha parecido muy interesante, sobre todo por el tema que siempre hemos tenido sobre hueso y vaso, ¿no? He visto que hay muchos estudios epidemiológicos de cohortes y demás, incluido el vuestro, que me ha parecido muy interesante. Y también a veces te hace pensar, como se comentaba con el tema de los bifosfonatos, si están relacionados tanto el tema de osteoporosis con tema de riesgo cardiovascular por calcificaciones. Apetecería ver que si hacemos un tratamiento
para la osteoporosis nos disminuiría el riesgo cardiovascular si hubiera ahí una conexión. Ya he visto que sobre todo lo has mencionado con el tema de bifosfonatos en vuestro estudio, aunque no se pudiera a lo mejor demostrar fehacientemente o por N, aunque era una N bastante importante, pero bueno, quería que si podías un poco comentar un poco más ese aspecto. Yo siempre ha sido que se hablaba en su momento que si incluso podría haber más calcificación, en el caso de los bifosfonatos, más calcificación vascular, pero en realidad lo que hacía era estabilizar la placa de ateroma y demás. No sé, bueno, tú que has estado ahora con todo este estudio y siempre implicada en esto, ¿qué cosas podías comentar sobre ese tema? Sí, yo creo que el efecto cardioprotector, ¿no?, de los bifosfonatos es el más estudiado desde hace años. Y sí que es verdad que se han descrito muchos mecanismos, entre ellos lo que es estabilizar la placa inmunomoduladora de la regresión de la arteriosclerosis, descenso de los lípidos y de la fibrosis en la placa de ateroma, incluso de los lípidos séricos, de los niveles de lípidos séricos en los pacientes también. Entonces sí parece que los bifosfonatos quizá tengan este efecto protector. Nosotros lo que vimos en nuestro estudio es que los tratados con bifosfonatos, fundamentalmente con alendronato oral, tenían una menor mortalidad, ¿no? Entonces, el tratar la osteoporosis quizá también pueda mejorar la masa ósea, reducir riesgo de fracturas, pueda ser un marcador de salud y pueda ser algo que también influya en la reducción de la mortalidad. Pero también hay estudios que efectivamente lo relacionan con reducción de riesgo de mortalidad cardiovascular, o sea, que parece que tienen un cierto efecto también cardioprotector y reductor de eventos isquémicos. Pues habrá que seguir viendo estas acciones, pero cada vez son más los trabajos in vitro e in vivo que hablan de este efecto, ¿no? También es verdad que está la posibilidad de pensar en que los bifosfonatos aumentan el riesgo de fibrilación auricular, sobre todo los endovenosos. Pero bueno, también han salido algunos estudios en los que no parece que esa incidencia sea mayor con bifosfonatos orales. Entonces, bueno, pues digamos que tiene la mayoría de sus acciones en ese sentido en los estudios positivas, pero está la parte de fibrilación auricular que podría ser quizá la negativa, aunque no sea tampoco demostrado, ¿no? Aunque claramente incidan en un mayor riesgo de fibrilación auricular los orales. Y sería un poco en ese sentido por la hipocalcemia que pueden producir sobre todo en los intravenosos en su administración y a lo mejor en los orales no producir esa tanto. ¿Podría ir por ahí? Puede ser una explicación, ¿no? Puede ser una explicación a por qué no ocurre esto. También ha salido hace poquito un trabajo sobre zoledronato endovenoso y la progresión de calcificación de aorta abdominal a 3 años y se ve que no progresa más. Este mismo estudio se ha hecho con denosumab y también han visto que tampoco hay una progresión mayor con denosumab ni con zoledronato en la calcificación de aorta abdominal, que se estabiliza, no regresa ni tampoco avanza. Entonces, bueno, pues se van haciendo cada vez más trabajos en este sentido sobre el perfil cardiovascular, de seguridad cardiovascular que tienen los fármacos que utilizamos, ¿no? Que es importante porque, claro, vamos a emplearlos en pacientes ya de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular, que además la prevalencia parece en algunos trabajos mayor todavía en el contexto de la osteoporosis y que son fármacos que tendremos que tener en cuenta porque pueden, bueno, pues tener sus acciones en el sistema cardiovascular, ¿no? Muy bien. Quiero también que en las preguntas que te voy ahora a realizar del público, sobre todo dar muchas felicitaciones por la gran presentación. Y la primera pregunta era, ¿qué opinas sobre el tiosulfato sódico como tratamiento para reducir las calcificaciones vasculares? Y si se ha visto alguna relación en los pacientes en los que se utiliza con la masa ósea.
Pues la verdad que no he mirado de este fármaco, no tengo experiencia tampoco. Y bueno, no sé si por ejemplo, nefrólogos, que igual seguro que tienen más experiencia con pacientes, pueden comentar en este caso, o tú o el profesor Naves también podrán, el doctor Naves nos podrá decir, ¿no? Pero bueno, o los nefrólogos que estén, no tengo experiencia con este fármaco, no te podría decir. Hombre, yo la poca experiencia que tengo es con calcifilaxis, que nosotros vemos, son pocos los casos, pero algunos se ve. El tema es que, claro, no son muchos los casos y sí que es cierto que hay algún estudio por ahí que están con el tema de ver tiosulfato y calcificación vascular sin calcifilaxis, es decir, para la disminución de la placa. Pero bueno, no sé mucho más eso. Y no he visto nada, dentro de lo que yo he leído sobre masa ósea. Pero bueno, no sé si también habrá algo, porque claro, tampoco es un fármaco que se usa habitualmente. Se usa para cosas muy excepcionales, ¿no? También preguntan un poco lo que habíamos comentado sobre el perfil de protección cardiovascular de los bisfosfonatos y que si se puede explicar los resultados de los ensayos clínicos comparativos de un inhibidor de esclerostina frente al endronato a nivel cardiovascular en el estudio ARCH. Bueno, en principio cuesta pensar que si la esclerostina va a ser un marcador de riesgo cardiovascular, ¿por qué una antiesclerostina aumenta o puede relacionarse, aunque digo, en algún estudio, algún ensayo clínico, podría tener un exceso de eventos cardiovasculares, ¿no? La explicación en parte se da porque cuando inhibimos esclerostina se regula la vía Wnt y puede que, por ejemplo, se incrementen los niveles de DKK1 y estos se han relacionado con calcificación y con daño vascular, ¿no? Pero podría ser una explicación a lo que ocurre al dar un anticuerpo, ¿no? Antiesclerostina, que se regulará la vía Wnt y se sobreexpresará, por ejemplo, DKK1. Sin embargo, esto tampoco queda claro porque no se ha visto que los niveles de DKK1 estén más altos en los pacientes que han recibido romosozumab, por ejemplo. Entonces, en este sentido, tampoco hay una explicación clara por qué ocurre esto con este fármaco. La idea que parece subyacer es que indirectamente no es que haya un aumento más de riesgo, sino que probablemente lo que hay frente al endronato es un descenso, ¿no? Un efecto cardioprotector del bifosfonato y por lo tanto esta diferencia se debe más al efecto cardioprotector que a otra cosa, porque cuando se enfrentan a placebo esto no ocurre. En los estudios pivotales y posteriormente frente a placebo esto no ocurre. Por lo tanto, es probable que sea ese efecto cardioprotector o beneficioso del bifosfonato el que produzca esta diferencia, ¿no? En algún ensayo frente al endronato, que no ocurre frente a placebo, como digo, ¿no? De todas formas, mientras no se hagan más estudios al respecto, la Agencia Española y Europea del Medicamento ha aprobado el romosozumab con indicación en pacientes que tienen osteoporosis posmenopáusica, mujeres, osteoporosis posmenopáusica sin infarto ni ictus, sin infarto de miocardio ni ictus previo. Sí, perfecto. Otra pregunta es si conoces estudios de asociación en los que hayan encontrado genes involucrados con osteoporosis que también se encuentren involucrados en enfermedades cardiovasculares. Ha salido hace poquito una revisión en Genomics en el que cada vez estudian más genes y van relacionando más genes entre ambas enfermedades. Esta última bueno, pues hablaban del factor de crecimiento fibroblástico, que era uno de los involucrados también en el desarrollo de ambas enfermedades. También de algún otro receptor, me parece recordar, de alguna otra molécula. Bueno, este trabajo es bastante reciente, pero cada vez se relacionan más factores genéticos con el desarrollo de ambas enfermedades, sí. Yo creo que es uno de los temas que en los que se está trabajando más en la relación de estas enfermedades. Sí. Muy bien.
Otra de las preguntas, además de felicitaciones de varias, ¿crees que en los diabéticos esta relación puede ser especialmente relevante? Me imagino que la relación entre enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Sí, yo creo que sí, que los diabéticos es el modelo quizá también de los más interesantes. De hecho, el trabajo del que hablábamos del profesor Muñoz Torres, ¿no?, con la esclerostina, era en diabéticos, relacionando estos niveles altos de esclerostina en suero con la mortalidad cardiovascular. Y en algún otro estudio, esta relación entre masa ósea y arteriosclerosis parece depender mucho de la calcificación, sobre todo de la presencia de calcificación, y esto es frecuente más frecuente en los diabéticos. Entonces, sí que creo que es un buen modelo, ¿no?, también para explicar esta asociación. Sí. Sí. Otra pregunta sobre la relación entre el tratamiento con estatinas y cómo afecta al hueso. Sí, los metaanálisis con estatinas y hueso sería la relación bidireccional de la que hablábamos, ¿no? Osteoporosis, arteriosclerosis o arteriosclerosis, osteoporosis. Los tratamientos de la osteoporosis pueden afectar al sistema vascular y los fármacos para la enfermedad cardiovascular pueden afectar a la masa ósea, ¿no? Sería la relación inversa, y con estatinas ha habido ese efecto protector, ¿no?, de las estatinas sobre el hueso. No he revisado si ha habido alguna metaanálisis reciente o algún estudio más reciente, pero sí se han hecho muchos trabajos al respecto y desde luego las estatinas pueden tener un efecto beneficioso sobre la masa ósea. Sería un poco lo que estábamos comentando, ¿no?, lo que acabas de comentar, el efecto hueso, vaso, hueso, que es súper interesante. Más felicitaciones y agradecimientos por la presentación, y una pregunta sobre cuál es el perfil del paciente osteoporótico en el que se han aplicado el tratamiento con bifosfonatos en el estudio que ha llevado a cabo. En la Corte Camargo es una corte de población en un centro de salud y por lo tanto son personas que acuden a un centro de salud, son personas sanas. Y la media de edad de estas personas es de 63 años y en principio es una corte de población. Desde hace muchos años registramos factores de riesgo de osteoporosis y medimos la densidad mineral ósea y determinamos también otros parámetros en sangre, ¿no?, analíticos. Y el perfil de estos pacientes pues es de pacientes que son atendidos en un centro de salud. Entonces, son personas que en principio desarrollaron, se les midió la densidad mineral ósea en una primera visita y se les hace seguimientos. Cada 3 años se les repite los estudios. Y bueno, pues lo que vimos es que los pacientes que se les había diagnosticado una osteoporosis en la primera visita y se les había iniciado tratamiento con bifosfonatos, a lo largo de los 11 años, la mortalidad a 11 años fue de un 8%, mientras que en el grupo de personas que tenían osteoporosis pero que rehusaron el tratamiento o no quisieron recibir el tratamiento o no acudieron a las consultas, la mortalidad fue mucho mayor, del 22%. Esto, bueno, pues nos indicaba un poco ese efecto de que los bifosfonatos reducían, ¿no?, la mortalidad atribuible a la osteoporosis, no tratada. Un poquito las conclusiones que sacamos de este estudio. Y la equiparaba a la de pacientes sin osteoporosis, que la mortalidad fue del 10%. Claro. Que en realidad un poco lo que más se ve es como efecto protector. En nuestro caso, una reducción, sí, de la mortalidad global, aunque como digo, la mortalidad por causas, la primera fue la neoplasia, la segunda las enfermedades cardiovasculares, pero no pudimos sacar conclusiones al tener 4 grupos con una N ya más reducida. Estaría bien ampliar todavía más, aunque ya era un estudio bastante potente. Pues por el momento del público, no sé si se anima alguien más a hacer alguna otra pregunta.
porque yo creo que además con la aparición de los nuevos fármacos como el romosozumab y demás, pues yo creo que se necesita tiempo, ¿no? Lo mismo que hemos visto con los bifosfonatos, pues a lo mejor también necesitamos tiempo para ver qué ocurre con estos fármacos nuevos. Sí, en los estudios pivotales no hubo mayor incidencia de eventos cardiovasculares, pero como digo, se realizaron frente a placebo. Yo creo que eso es un hecho interesante, ¿no? El que frente a bifosfonatos en alguno de estos ensayos sí que haya un exceso de riesgo, pero creo que hay que realizar más trabajos para determinar bien el perfil, ¿no? de seguridad de estos nuevos fármacos. Uh-huh. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, ahí tenemos otra pregunta de la doctora Peris. ¿Es el bifosfonato o la disminución del recambio óseo lo que se podría relacionar con la calcificación vascular? Pues una buena pregunta. No podía ser de otra manera. Bueno, puede que sean ambas cosas, ¿no? Puede que sean ambas cosas. Desde luego los efectos son muchos, no solo a nivel óseo, sino hay a nivel extraesquelético efectos cada vez más descritos. Por lo tanto, yo creo que probablemente no sea uno solo, ¿no? Sino que sea la suma de varios, ¿no? Los que puedan hacer que estos estudios, los resultados de estos estudios, bueno, pues demuestren esta reducción, ¿no? En general, aunque hay otros trabajos, tengo que decir también, que no demuestran un beneficio cardioprotector de los bifosfonatos. Entonces, todavía el tema es válido, pero la evidencia cada vez es más, porque el tiempo de tratamiento y de duración de estos fármacos ya es de muchos años. Entonces, cada vez hay más mecanismos que se van describiendo, ¿no? Pero bueno, no sabría decirle exactamente. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Pues por el momento creo que no. Yo creo que ha sido pues una presentación magnífica, con las ideas muy claras, los puntos, muchos estudios ahora nuevos, por lo que estamos viendo, está muy en boga y está ahora saliendo mucho estudio en esta relación, aunque ya llevamos años dándole vueltas al vaso y al hueso. Y espero que bueno, siga todo eso adelante y encontremos también no solo solución para el tema de la osteoporosis, sino a la vez consigamos tener una reducción de riesgo cardiovascular, sobre todo en determinados pacientes como son los diabéticos. Me vuelven a poner muchísimas felicidades a la ponente. Muchísimas gracias. Porque siempre es una responsabilidad hablar delante, para la SEION y para los miembros de la SEION y agradecerles también este tiempo. Y para nosotros pues un orgullo de poder compartir contigo y con el resto de los miembros pues esto que es una gran familia y además pues ampliar los conocimientos que es lo más importante. Y nos vemos en la SEION. Nos vemos en la SEION. Voy a aprovechar para hacer publicidad y mi espacio publicitario y espero de verdad verles a todos en la SEION en Vitoria y volver otra vez, pues no solamente ya para compartir pues los conocimientos, las nuevas investigaciones, pues aprovechar esa que somos de cada uno de especialidades diferentes y en campos diferentes y también además pues el volver a vernos todos ahí. Pues nada, con esto creo que despedimos este simposium, esta webinar y pues muchas gracias a Carmen, muchas gracias a todos los que han estado aquí escuchando y nuevamente gracias a Ligi por su apoyo para poder realizar esta webinar. Pues muchas gracias y adiós, hasta la próxima. Adiós.